Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos aquí desde el Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial, del Departamento Judicial de la Ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, con varios invitados, entre ellos las dos personas que nos honran eh, para, para esta charla, para esta conversación, que son nada más y nada menos que mis amigos Lucía Tenaglia y Nicolás Bonini. Va a comenzar hablando Nicolás, le voy a hacer una breve presentación. Nicolás Bonina es abogado, emprendedor y divulgador de Derecho 4.0 y Nuevas Tecnologías, fundador y director del LexRock y cofundador de Alianza Latinoamericana de Innovación Legal, docente universitario en la Universidad Austral y en UCEMA, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, del capítulo argentino de Legal Hackers y de la Mesa de Innovación Financiera FinTech Lab del Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad CETS y UDESA. Autor de diversos artículos, columnas de opinión y libros en la especialidad. Querido Nicolás, es un placer que estés acá con nosotros hoy. Te agradezco muchísimo este tiempo. Sé que ambos están desde sus lugares de trabajo, así que les agradezco muy especialmente que dediquen este tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias y te dejo la palabra, Nicolás. Bueno, Guille, antes que nada, el placer es todo mío. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos y a todas a esta sesión. Un honor y un placer también estar compartiendo el panel con Lucía. Así que bueno, esperemos que salga todo muy bien y todos nos llevemos algo sobre la inteligencia artificial en esta sesión. Y bueno, yo quiero empezar con una pregunta a todos ustedes. A ver si tienen idea o no, más o menos, de qué es la inteligencia artificial. Me gustaría, si ustedes ven abajo que tienen acá para las reacciones, que el que sepa qué es o tenga una idea más o menos de qué es la inteligencia artificial, que me haga una manito para arriba o un saludo, un aplauso, alguna reacción para saber cómo estamos con los conocimientos sobre inteligencia artificial. Y bien. Bueno, por lo que veo, estamos bien para esta sesión. Una película. Sí, está buena esa película, ¿eh? Gracias. Perfecto. Bueno, voy a pasar a compartirles pantalla y vamos a empezar. Inteligencia artificial y derecho, ¿sí? Y sobre todo, el impacto que la inteligencia artificial tiene en la práctica legal. Eso vamos a estar hablando un poco hoy. Y vamos a arrancar con la pregunta básica, esta que les hice a ustedes, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Hay un montón de definiciones, pero básicamente podemos decir que la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas y de los sistemas para imitar la inteligencia humana, ¿sí? Eso, así de sencillo. Según John McCarthy, que es el que acuñó la frase inteligencia artificial, esta disciplina es la ciencia, o sea, la teoría y la ingeniería, o sea, la práctica de hacer máquinas inteligentes, ¿sí? Especialmente programas informáticos inteligentes. Entonces, podemos definir la inteligencia artificial como la capacidad para realizar, o sea, la capacidad de una máquina para realizar
funciones cognitivas que solemos asociar con la mente humana. Es decir, percibir objetos, poder razonar a partir de lo que percibimos, aprender a partir de esos datos y estímulos y resolver problemas. Entonces, básicamente y a grandes rasgos, porque después van a ver, hay cantidad de definiciones de inteligencia artificial por autor que ustedes puedan encontrar. Pero para simplificarlo, básicamente es la capacidad que tienen las máquinas de imitar la inteligencia humana en estas funciones cognitivas, ¿sí? De poder percibir objetos, poder percibir datos, poder razonar a partir de esos datos, clasificarlos, aprender a partir de esos datos, de esos objetos, y resolver problemas, ¿sí? Eso es básicamente el concepto o lo que entendemos a grandes rasgos por inteligencia artificial. Y hasta acá todo muy lindo, ¿sí? Pero, ¿para qué sirve? Y eso, acá empezamos con lo más, o las partes más interesantes de la inteligencia artificial. Para que ustedes tengan una idea, se habla mucho de nuevas tecnologías, con esto de la explosión de la inteligencia artificial, pero en realidad el primer paper sobre inteligencia artificial se escribió en 1950, ¿sí? Y los primeros algoritmos y desarrollos de la inteligencia artificial arrancaron alrededor de 1960, entre 1960 y 1970, ¿sí? Con lo cual no es algo nuevo, no son tecnologías nuevas. Lo que se dio, lo que se está dando en este momento es una combinación de que tenemos una gran cantidad de datos, estamos en el momento de la historia humana en el que más datos producimos, la capacidad de procesamiento de las computadoras permite procesar toda esa gran cantidad de datos, y a la vez el costo de esas computadoras, de ese hardware, cada vez es más barato. Esos tres hitos nos permiten que hoy la inteligencia artificial explote en lo que podemos alcanzar o lo que se puede lograr o en las aplicaciones que podemos desarrollar, ¿sí? Pero por eso a mí me gusta más el término de tecnologías emergentes y no de nuevas tecnologías. Con esta intro decimos, ¿para qué nos sirve la inteligencia artificial? Bien, nos sirve para procesar grandes cantidades de datos, enormes cantidades de datos. Entonces, inteligencia artificial combina muy bien con lo que es Big Data. Nos sirve para encontrar e identificar ítems predefinidos por seres humanos. Seres humanos vamos a predefinir ítems, características, targets que queremos que identifique el sistema, y después el modelo de inteligencia artificial los va a encontrar y los va a identificar. A partir de eso, un modelo de inteligencia artificial va a evaluar y categorizar esos datos, ¿sí? Y a la vez, después va a empezar a detectar patrones. Cuando haga todo eso, el sistema de inteligencia artificial puede hacer inferencias a partir de todos esos datos, de esos patrones, de esas categorías. Y finalmente nos proporciona una respuesta, nos da un output. Ahora, fíjense, cuando nosotros vemos todo esto, es lo que hace la inteligencia artificial, de alguna manera, es también muy similar a lo que solemos hacer los abogados en el día a día, ¿sí? Solo les dejo esa pregunta, o les dejo esta reflexión para que la tengan en cuenta, y después la retomamos al momento de las preguntas, ¿sí? Pero digo, lo que hace un sistema de inteligencia artificial no difiere demasiado de lo que solemos hacer los abogados para resolver un caso de derecho. Ahora, cuando uno dice, ok, pero inteligencia artificial, bien, ¿qué es? ¿Sí? ¿Es una disciplina? ¿Es una tecnología? No.
son muchas tecnologías, varias disciplinas, distintas ramas, que se van combinando de acuerdo al problema que nosotros querramos resolver. Por lo general, ¿sí?, la tecnología de inteligencia artificial siempre tiene estos tres componentes, que es detección, para poder detectar objetos o datos, componentes de procesamiento, para poder procesar esos datos, y después componentes de aprendizaje para poder aprender reglas y darnos el output. Desde el primer paper, en 1950, básicamente las disciplinas que integran la inteligencia artificial son estas 7. O sea, Machine Learning, el procesamiento natural del lenguaje, los sistemas basados en reglas, el reconocimiento del habla, la robótica, la capacidad para optimizar, planificar y programar, y la visión computarizada. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un poco de cada una de qué tratan. Machine Learning, que es esto que ahora tanto se está hablando, es básicamente la capacidad que tienen las máquinas de aprender sin estar explícitamente programadas. ¿Sí? O sea, es el proceso por el cual una máquina puede descubrir patrones en los datos, ¿sí?, y extraer reglas de esos patrones sin la necesidad de seguir instrucciones que hayan estado explícitamente programadas. Con lo cual, a partir de muchos ejemplos, en Machine Learning, el sistema o el modelo de inteligencia artificial predice un comportamiento, puede predecir un comportamiento. Cuando hablamos de inteligencia artificial, a veces se confunde entre inteligencia artificial, machine learning, deep learning, si es lo mismo, si no es lo mismo. Entonces, este gráfico ayuda a verlo de una manera macro, ¿sí? Cuando hablamos de deep learning está incluido dentro de machine learning y dentro de inteligencia artificial, o sea que todo es inteligencia artificial. Ahora, no toda inteligencia artificial es machine learning, y no todo machine learning es deep learning. ¿Sí? Que puede ser un poco confuso, pero de esta manera graficado creo que se entiende bastante más. Inteligencia artificial, entonces, como decíamos, la teoría y el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Machine Learning es la capacidad de las máquinas de aprender sin ser programadas explícitamente. Y Deep Learning, o aprendizaje profundo, es la capacidad de las máquinas, ¿sí?, de aprender sin ser programadas explícitamente a través de algoritmos que tienen una estructura lógica similar al cerebro. Esta estructura lógica es lo que se llama red neuronal artificial o redes neuronales artificiales. En la programación clásica, nosotros le dábamos a la máquina las reglas y los datos, y la máquina nos daba la respuesta. Entonces le decíamos, si A, entonces B. Si B y C, entonces D. En Machine Learning, nosotros les damos los datos y le damos las respuestas. ¿Sí? Y entonces la máquina lo que va generando son reglas. Por ejemplo, le mostramos millones de fotos de gatos, de distintos tipos de gatos. ¿Sí? Y le vamos marcando cuáles son las características que tiene que tener en cuenta, que hacen a un gato. Entonces después le mostramos distintos animales, y el sistema va a reconocer que es un gato porque sacó la regla de inferencia entre las características que le cargamos y las distintas fotos que nosotros le mostramos. Eso hace un sistema de Machine Learning. Y en el sistema de Deep Learning, que es ese otro paso que tenemos
con nuevos algoritmos, y estos sí son desarrollos más nuevos, de 1980, por los algoritmos de Deep Learning. En Deep Learning lo que hacemos es esas características que nosotros primero le dábamos a la máquina para que diferenciara entre gatos y perros y osos, ahora esas características las hace directamente la máquina, ¿sí? Entonces, un esquema común de Machine Learning es los inputs, que son los datos, todo un trabajo de extracción de características, es decir, yo quiero que si son gatos, que se fije en las formas de las orejas, que se fije en los colores del pelaje, que se fije, no sé, si lo hacemos con reconocimiento del habla, que se fije también en que hace miau. Entonces eso lo pasamos, lo clasificamos, lo bajamos a un dataset, que es, digamos, un conjunto de datos, y eso después se pasa al modelo. En cambio, en Deep Learning directamente le damos los datos y el modelo hace esa extracción de características. Deep Learning se usa mucho, por ejemplo, para lo que son los vehículos autónomos, para lo que es el reconocimiento facial, ahora en los sistemas, ¿no?, de reconocimiento facial, por ejemplo. Acá también explicado de otra manera, ¿sí? Machine Learning, nosotros le damos fotos de autos, le decimos cuáles son las características, ¿sí? Los focos de la luz, las llantas, parabrisas, el sistema lo clasifica y nos dice si eso no es un auto. En Deep Learning le damos la foto de los autos y directamente el sistema hace todo. Dentro de los grandes tipos de aprendizaje que hay está el aprendizaje supervisado, en el cual nosotros le damos los datos de input y le damos una variable que se llama target, ¿sí? Es decir, le damos el target para crear ese modelo predictivo. Y entonces, cuando se entrena el modelo y cuando le damos una nueva observación, un nuevo dato de input, el modelo directamente predice el valor del target, es decir, el output. Esto por lo general se usa para sistemas de clasificación o sistemas, modelos de regresión. Por lo menos, por ejemplo, para predecir, qué sé yo, el precio de precios a futuro, ¿sí? Precio de una acción, por ejemplo. Cómo va a fallar un juzgado a futuro, ¿sí? Eso se puede hacer a través de una regresión. Supongamos que tenemos un sistema de inteligencia artificial en el cual nosotros queremos predecir cómo van a fallar los juzgados de determinado fuero. Entonces, por juez, nosotros podemos identificar usando el aprendizaje supervisado. Eso es cómo entrenamos nosotros al sistema, ¿sí? En cambio, el aprendizaje no supervisado, se les da los datos, pero no le damos la variable target, es decir, a dónde apunta ese modelo. Con lo cual, el foco del sistema en el aprendizaje va a estar puesto en descubrir patrones o estructuras que estén subyacentes en la información y que a primera vista no sean evidentes. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para lo que se conoce como clustering o agrupamiento, ¿sí? Y para algo muy importante como la detección de anomalías, que se utiliza mucho para detectar fraudes bancarios o fraudes con tarjetas de crédito. Si ustedes ahora quieren comprar, no sé, hacen una compra, tienen un promedio, ¿sí?, de gasto con una tarjeta de crédito por mes de, no sé, X cantidad de pesos o dólares por mes. Y un día hacen una compra mucho más grande, ¿sí?, que se conoce en lo que es inteligencia artificial y ciencia de datos como un outlier, ¿sí? Es un valor que es extremo respecto de la media, del promedio que ustedes tienen mensual. En ese caso,
quizás cuando pasen la tarjeta de crédito no les pase, ¿sí? Y los llamen para hablar con ustedes, para pedirles autorización y que ustedes confirmen que son ustedes. Eso pasa porque los bancos tienen sistemas de inteligencia artificial que detectan estas anomalías, y eso se utiliza con aprendizaje no supervisado, ¿sí? Entonces, esto de aprendizaje supervisado y no supervisado son las maneras en que nosotros entrenamos los sistemas de inteligencia artificial. Después, las otras disciplinas que mencionamos es el procesamiento natural del lenguaje, que es la capacidad de las computadoras para trabajar con texto, como lo hacen los humanos. Eso permite que contesten preguntas, que puedan traducir, como el traductor de Google, que puedan redactar texto. Van a ver que ahora hay sistemas o aplicaciones que permiten redactar texto a través de inteligencia artificial, por ejemplo. Otros dos disciplinas que están dentro de lo que es inteligencia artificial es la visión computarizada, ¿sí? Que le permite a las computadoras percibir datos, objetos, escenas, ¿sí? Y el reconocimiento del habla, que le permite a las máquinas transcribir automáticamente el habla, ¿sí? Obviamente captar el habla y poder transcribirlo, y ahí, por ejemplo, se puede, con el procesamiento natural del lenguaje, puede bajar lo que está escuchando y escribir un texto. Y después lo que es optimización es lo que le permite, es la rama que le permite a los sistemas de inteligencia artificial automatizar decisiones complejas, ¿sí? Y la planificación y la programación permite idear una secuencia de acciones, ¿sí? Para cumplir con metas y observar cuáles son las limitaciones de los recursos. Finalmente, la robótica, ¿sí? Que es la integración de diferentes tecnologías cognitivas, ¿sí? Con sensores de alto rendimiento, son los robots. Que los robots no solo es el robot tipo Arturito, sino que también es, no sé, brazos neumáticos para una línea de montaje de ensamble, ¿sí? O, bueno, todo lo que van a ver en industria, básicamente. Y después sistemas expertos, o sistemas basados en reglas, que utilizan grandes bases de datos de conocimiento y reglas para automatizar el proceso de hacer inferencias. Por lo general se aplican a los chatbots, en donde acá sí se los programa utilizando toda esa base de datos y de manera un poco más basadas en las reglas, como la programación clásica, ¿sí? Ahora bien, las aplicaciones de la inteligencia artificial, hasta ahora vimos qué disciplinas componen, cómo aprenden las máquinas en el Machine Learning, y ahora vamos a empezar a ver las aplicaciones. Básicamente sirve la inteligencia artificial para optimizar procesos y flujos de trabajo, para crear nuevos modelos de negocio, para reducir costos, para hacer o crear modelos operativos y modelos organizacionales mucho más eficientes. Cuando hablamos de modelos operativos y organizacionales es básicamente cómo organizo, valga la redundancia, mi organización, o cómo opero mi organización. Cuando hablo de organización puede ser un juzgado, un estudio jurídico, un departamento legal de una empresa, el sector público, la administración pública, ¿sí? Nos sirve también muchísimo para mejorar la experiencia del usuario, la del administrado y la del justiciable. Y nos sirve para escalar servicios y productos. Vamos a ver que una de las aplicaciones al derecho es la generación automática de documentos. Poder generar automáticamente documentos y contratos nos sirve para hacerlo al infinito y tener un sistema que lo haga solo, y entonces yo no lo tengo que estar haciendo. Entonces,
parte de la gran revolución que nos puede generar la inteligencia artificial en el derecho es dejar de que el derecho sea un trabajo por tiempo. Hoy en día, el kit del trabajo del abogado es el tiempo. El abogado vende tiempo, de alguna manera, ¿sí? Sea lo que sea, esté en el Poder Judicial, esté en el sector público o sea abogado privado. Bien, la inteligencia artificial puede transformar eso, que ya el valor agregado o la propuesta de valor de los abogados no sea el tiempo, ¿sí?, sino sea el conocimiento que le estamos poniendo y la capacidad y creatividad que podemos utilizar y poner, potenciados con estos sistemas que permiten, obviamente, reducir costos y reducir los tiempos de ejecución. Y bien, ya para terminar, ¿cuáles son las categorías y casos de uso de la inteligencia artificial al derecho? Y básicamente ahí tenemos 5 casos de uso importantes. Para revisión y búsqueda, para analítica, para chatbot y asistentes legales, para automatización de documentos y contratos, y para gestión de casos y contratos, que es lo que se conoce como el Practice Management. Para búsqueda y revisión se utilizan estos sistemas para buscar, descubrir y extraer información de fondo, ¿sí? Por ejemplo, hay aplicaciones para due diligence. Cuando uno va a hacer un M&A, una adquisición y fusión, todo ese proceso de due diligence, hoy ya existen aplicaciones y software que permite revisar toda la documentación y a la vez también extraer información. Entonces, si yo quiero ver en 100 actas de directorio cuáles son los distintos cambios del directorio, esa información me la extrae directamente el software. Y no necesito tener paralegales haciendo eso. Para lo que son los sistemas de Electronic Discovery o e-Discovery, que se utiliza mucho en el fuero penal o en causas penales, por ejemplo, para correrlo en un mail corporativo y ver si en los intercambios de mails hay, no sé, se puede ver, identificar algún comentario, alguna conversación, no sé, que tenga algún valor para un juicio penal, por ejemplo. Bueno, para búsqueda legal, ya tanto en Estados Unidos como acá en Argentina hay buscadores legales que ya tienen inteligencia artificial corriendo por detrás. Revisiones de documentos y contratos, y también lo dije, son aplicaciones como la de Due Diligence, pero bueno, con alguna que otra diferencia, y para catalogación y análisis. En los casos de búsqueda legal y catalogación y análisis, se cataloga distinto a como era antes, que era por etiqueta, ¿sí?, y nombre de los fallos, por ejemplo. Ahora directamente se utilizan estos algoritmos y el procesamiento natural del lenguaje para poder identificar dentro del mismo texto. Entonces, bueno, eso para lo que es búsqueda y revisión. En lo que es analítica, bien, acá utilizamos estos sistemas de inteligencia artificial para analizar datos, identificar patrones y producir resultados estadísticos. Resultados estadísticos son describir o predecir. Básicamente, eso es lo que hace cuando hablamos de analítica. Entonces, ¿qué puede describir o predecir un sistema de inteligencia artificial? Supongamos que queremos saber cómo vino fallando el juzgado tal del fuero laboral. Entonces nosotros, hay sistemas, de hecho existe, en Estados Unidos, en Europa, sistemas que me permiten cargo determinados parámetros y a mí el sistema me dice cuántos fallos tuvo el tal juzgado en los últimos 5 años, 10, los que yo quiera, el rango de tiempo que tenga para utilizar, cuánto falló a favor, cuánto falló en contra, si era indemnización por antigüedad, cuánto es el promedio, cuánto fue lo máximo, lo mínimo, quiénes fueron los abogados, patrocinantes. Yo puedo tirar un montón de datos y métricas
descriptivos. Y si yo quiero preguntarle, ok, ¿cómo va a fallar? ¿Cuál es la predicción? ¿Cómo fallaría en un caso X en base a estos parámetros? Entonces, el sistema también me permite predecir que puede llegar a fallar de tal o cual manera, o que me puede llegar a dar tal o cual porcentaje de incapacidad, o tal o cual monto de indemnización. Eso para juicios, lo mismo para casos. Se utiliza mucho hoy estos sistemas para los departamentos de legales, para traquear el gasto de los departamentos legales, ¿sí? Bien, ya estamos terminando. También para la gestión de casos y contratos, ¿sí? En estos sistemas, en estos casos se utiliza para reconocer, para gestionar los casos y los contratos, reconociendo patrones, extrayendo variables, nos permite también clasificar, saber quién tiene, cuánto tiempo tardamos para celebrar un contrato, quién lo tiene, quién lo tiene en uso, o quién lo tiene... Tu mamá dice que soy el ave fénix. ¿Cuánto tiempo? El super fénix. ¿Hola? ¿Cuánto tiempo lo tiene tal persona, ¿sí? Para gestionarlo, para cerrarlo y sacarlo? Y automatización de documentos y contratos, que básicamente es una de las funciones que más se está utilizando hoy en día, que en este caso, a través de ciertas plantillas preprocesadas y una buena etiquetado de los distintos datos que nosotros queremos incorporar, nosotros después cargamos algunos inputs como nombre, apellido de las partes, el objeto, algunas cosas más, y el sistema directamente automatiza los documentos y los contratos. Y que se puede utilizar, obviamente, ahora Lucía sé que va a comentar un caso de esos, pero bueno, para actos administrativos, para dictámenes, sentencias. Y finalmente, también estos sistemas de inteligencia artificial se usan para chatbots y asistentes legales, que nos sirven desde un chatbot básico para contestar preguntas básicas, hasta asistentes legales un poco más complejos, que nos pueden redactar contratos simples mediante una conversación. Y bueno, eso fue todo. Ahí tienen mis redes sociales para cualquier pregunta, consulta, estoy a disposición. Bueno, gracias. Ahí parece que tenemos a alguien con el... Ya me ocupo. Ahí estamos. Bueno, gracias, Nicolás. Yo les propongo que hagamos las consultas al final de la charla de Lucía. Así organizamos mejor después las respuestas. Y si les parece, entonces continuamos con la continuidad de la conversación, presentando a Lucía. Lucía Tenaglia es abogada especialista en ciberdelincuencia, evidencia digital y nuevas tecnologías. Es, como se puede apreciar, una joven pero destacada abogada, así que para mí es un honor que esté presente con nosotros, al igual que Nicolás, y la dejo con la palabra. Buenísimo, Guille. Buenas tardes a todos. Ahí estoy compartiendo pantalla. Me dirán ustedes si se ve bien. Gracias por participar. La verdad que para mí es un honor ser parte de la apertura de estos ámbitos para el conocimiento. Agradezco en general al Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Magistrados y a vos, Guillermo, por haberme convocado y por la confianza. Mi nombre es Lucía Tenaglia, como dijiste, soy joven, todavía no llegué a los 30, así que hice la especialización en ciberdelincuencia y nuevas tecnologías en la Universidad Austral, y ahora emprendí el camino, bueno, en realidad el año pasado, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la carrera de especialización de Derecho Informático. Formo parte del Observatorio de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital también de la Universidad Austral,
y actualmente me estoy desarrollando en la Dirección General de Innovación en la Honorable Cámara de Diputados. Mencionaba recién Nicolás, tenemos proyectos de robótica, de inteligencia artificial, y también estamos desarrollando un chatbot para el Poder Legislativo. Hace poco presentamos esta aplicación de Parlamento Inteligente, que los invito y las invito también a mirarlo. Después puedo dejar la página de la Honorable Cámara de Diputados y del Laboratorio de Nuevas Tecnologías. Felicito también al doctor Bonina, la verdad que me dejaste la vara muy alta ahora para mi exposición, y voy a intentar no repetir los conceptos. Te felicito por la presentación y también por tu trayectoria en el desarrollo de estas tecnologías disruptivas. Y para continuar los conceptos, en definitiva pudimos ver que hay diversos tipos de inteligencia humana, pero también hay varias clases de sistemas de inteligencia artificial que utilizan múltiples técnicas de datos. Estos campos, como sabemos, ya forman parte del nuevo concepto de sociedad de la información en la que estamos viviendo. Hoy en día las técnicas de análisis de datos se basan principalmente en valorizar al cómo y no tanto al cuánto cúmulo de información tenemos. La información es conocimiento en la medida en que se puedan encontrar estos patrones a los que hacía referencia Nicolás, en función de obtener los objetivos buscados desde el inicio del desarrollo. Entonces, en lo que nos compete hoy en la presentación se habla mucho de esta transición en el derecho, de lo que significa la implementación de la inteligencia artificial en nuestro ámbito profesional, porque claramente hasta hace poco teníamos una sociedad de valoración sobre bienes tangibles, que esto fue cambiando. Hoy esa valoración se encuentra en crisis y todos y todas sabemos que cuando hay crisis también hay oportunidad, así que esta revalorización, podría decirse, en nuestra ciudadanía sobre bienes intangibles, llamémoslos, bueno, tecnologías disruptivas, propiedad intelectual, patentes, derecho de autor, bueno, blockchain también, que tiene un debate interminable en lo que es la economía digital inmaterial, que tiene un proceso de evolución constante, nos empuja y nos impulsa también como profesionales a capacitarnos e iniciarnos en estas nuevas temáticas. Ante este avance de las nuevas tecnologías y los nuevos conceptos jurídicos que surgen, surge una pregunta que la tengo y se repite, que es ¿cómo es posible que se implemente la inteligencia artificial en el sector público de forma correcta y ordenada en los tres poderes del Estado y especialmente en el Poder Judicial? Y para ello, bueno, yo también había enganchado acá un poco lo que era la inteligencia artificial, pero voy a pasar directamente a los principales hitos. Ahí se está viendo bien, ¿no? Sí. Entonces, acá tenemos principales hitos que dieron pie a la posibilidad de incorporar de forma normativa la implementación de la inteligencia artificial, y tienen que ver principalmente con la digitalización, que fue un paso anterior. Ahora bien, la ley 25506 de firma digital, que fue sancionada en el año 2001, ya hace 21 años que la tenemos. En esta ley podemos ver que los primeros artículos son los fundamentales de la norma, en la medida que al poder incorporar un concepto de documento y también de firma electrónica, firma digital, produce una transformación trascendente en nuestra legislación de fondo, abriéndonos camino también al reconocimiento pleno de la eficacia jurídica de lo que hoy en día conocemos como documento digital, que tan novedoso fue para la época y está tan naturalizado y materializado hoy en día. En un segundo lugar está la Ley de Protección de Datos Personales, que fue sancionada en el 2000 y que fue una referencia directa de la sanción de la ley española del año 92, por no decir una buena copia, y en este sentido voy a hacer un paralelismo para entender por qué estoy mencionando esta ley y no otra. Como decía Nicolás,
el desarrollo de la inteligencia artificial comenzó en 1960 y en los años 70, cuando comenzó este despliegue más de las máquinas en la práctica, fueron Alemania y Francia uno de los pioneros en legislación en protección de datos personales, y es muy importante remarcar en este caso que parte de la motivación y el impulso se basó principalmente en la prevención por el poder avasallante que tuvo la continuidad de producción tecnológica, y también la sensación, podría decirse, de nido vacío legislativo que surgió a partir de aquel entonces. Es real que, bueno, hoy en día la acción de Habeas Data en la provincia de Buenos Aires se encuentra mucho más avanzada y es mucho más profunda que las demás en su aplicación, pero es necesario analizar y proponer, y lo pongo también a debate, una reforma integral de la ley de protección de datos, la ley de 25326, con los nuevos tipos, con los nuevos indicadores, y que puedan seguir el desarrollo correcto para la posterior implementación. Seguimos con lo que fueron unos decretos, unas normas que salieron hace muy poquito, en el 2017 y en el 2018, particularmente el decreto 733 del 2018, que es una norma inédita. Nombré también el 733 porque fue un punto inicial, pero en materialización el de 2018 creo que es inédito en cuanto a hacer referencia expresamente a la aplicación de inteligencia artificial en el sector público, y menciona expresamente agilizar, simplificar y optimizar la famosa burocracia estatal que tenemos hoy en día. Es la primera norma en Argentina, y creo que digo bien, que reconoce el rol central que ocuparán y que ocupan también las tecnologías disruptivas, y particularmente la inteligencia artificial, en la optimización de la administración pública. Además, creo que es muy interesante mencionar que en los fundamentos de este decreto, de esta normativa, se hace referencia expresamente a la imperatividad de incorporar motores, sistemas de inteligencia artificial, otras nuevas tecnologías para mejorar esa optimización. Por eso lo celebro. Por lo tanto, se toma como un antecedente que nos sirve como base para poder avanzar en este camino, que es la transformación del Poder Judicial y de los tres poderes del Estado en general, ¿no? En este caso, creo que quedó bastante claro la diferenciación y los tipos de inteligencia artificial con la presentación del doctor Borina, y sé que en nuestra labor no es necesario por ahí entender esa fórmula polinómica de programación. De hecho, nosotros tenemos acá en el Congreso apoyo de físicos del CONICET para desarrollar los sistemas, pero sí, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, es necesario entender cómo funcionan y controlar y auditar estos sistemas y las posibles implementaciones. Acá vemos cuáles son los beneficios en el derecho en general, y en particular en general maximizar el rol de los y las profesionales dentro de su labor jurídica. En este punto tengo que aclarar que desde mi punto de vista las nuevas tecnologías nunca van a reemplazar a la inteligencia humana en nuestra creatividad y en nuestras transformaciones y supervivencias, pero sí es muy interesante dar claridad en este tema, y van a reemplazar funciones actuales específicas para crear nuevos puestos laborales. La aplicación de estos sistemas expertos legales que nombraba Nicolás sobre casos jurídicos son sobre cuestiones que no tengan análisis y contexto, es decir que van a reemplazar las funciones automáticas, las mecánicas, la transcripción de datos personales, por ejemplo, y no el análisis de casos jurídicos como por ejemplo una mala praxis médica, que sí necesita del análisis particular
del profesional. En cuanto a los beneficios puntuales, podemos ver que también se refiere a la gestión y control de todos los expedientes, sin importar que la cantidad sea mucha. De hecho, es muy importante saber que es por eso que se empezó a implementar en nuestro país, por la cantidad de expedientes, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica, para poder hacer procesos de selección de los expedientes y analizar la necesidad de urgencia de los más importantes. Y en síntesis, aprovechar la capacidad de nosotros, los abogados, para que realmente hagamos un trabajo de valor, que esas tareas que realizamos manualmente dejen de insumirnos tiempo, que son repetitivas, automáticas, y no nos genere una pérdida del recurso real, recursos para los que sí estamos preparados, de análisis y contexto, como decía anteriormente. En fin, para mí la inteligencia artificial va a optimizar mucho nuestra labor, y como para separar y establecer dos grandes dimensiones que además se pueden interconectar. Por un lado tenemos el mundo front office, y por otro lado tenemos el mundo back office. Mundo front office serían los sistemas inteligentes para simplificar y facilitar la relación de la ciudadanía y el Estado. Y el segundo, por otro lado, es acelerar y optimizar las tareas internas de las organizaciones, del sector privado, empresarial y de la sociedad civil, que obviamente se pueden interconectar entre sí. Así que, a ver, voy a leer un poco el Power, a ver qué me faltó. Estamos bien. Acá podemos ver un caso concreto que vamos a observar de aplicación en nuestro país, y también un proyecto que está comenzando a tener luz en el Foro Civil. Son ideas que sin lugar a dudas surgen ante las emergencias edilicias, como decía anteriormente, y particularmente desde la Universidad Nacional de Buenos Aires y desde el Laboratorio de Inteligencia Artificial se creó un sistema experto legal como una herramienta para acelerar los tiempos de la justicia como un objetivo principal, y se creó a partir de esta necesidad que hoy existe, que son increíbles la cantidad de expedientes que ingresan al sector público y particularmente al Poder Judicial. Por eso incorporé el decreto mencionado anteriormente, porque previo a la implementación de estos sistemas expertos legales es necesaria una correcta digitalización, que la estamos realizando mediante un trabajo bastante arduo también acá en el Poder Legislativo, y particularmente en el Poder Judicial es imposible en horas humanas leer y cumplir con la demanda cotidiana. Entonces, vuelvo con esto, pareciera en principio que la herramienta tecnológica nos desplaza o que nos deja sin nuestra labor cotidiana, pero lo que hace en realidad es relevarnos de estas tareas simples para que pasemos a hacer las complejas. Un ejemplo real de esto es lo que pasó con la computadora y el Word, con la máquina de escribir. En palabras del precursor de este tema en inteligencia artificial y en la justicia también, que es Juan Gustavo Corbalán, juez y director y co-creador de Prometea, y además un conocedor profundo del ecosistema de la inteligencia artificial en el derecho. Imaginemos esto también desde el perfil ciudadano, al momento de recibir los reclamos continuos sobre la lentitud que tenemos hoy en día. Y para no excedernos mucho más en generalidades, me parece importante mencionar que Prometea es un sistema que combina detección inteligente, predicción, asistencia y automatización. Funciona por un comando de voz o chat, es decir que nosotros podemos hablarle y también escribirle desde un celular y una computadora. Utiliza técnicas de aprendizaje automático, de machine learning supervisado, como hizo la diferenciación de Nicolás, y clustering, a partir de un etiquetado manual y de máquina. Para que se tenga una dimensión de lo que puede hacer este sistema, que Prometea en números, el trabajo que requiere llevar adelante, por ejemplo,
un proceso de contratación de bienes y servicios normal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos referimos a un procedimiento que acá está completamente digitalizado, la redacción de pliegos, la creación del acto administrativo, la búsqueda de precios, la selección en las presentaciones de la oferta sobre un tipo de contratación, implican como mínimo 10 días de trabajo en horas humanas, 670 clics y la apertura de 60 ventanas entre transcribir datos y demás. Con Prometea, esto se puede realizar solo en 4 minutos, en una sola pantalla a través de preguntas y respuestas, mediante un comando de voz que mencioné anteriormente, y que es un chat conversacional que se compone con bases de datos relacionales. La diferencia en términos de aceleración, eficiencia y costos me parece monumental. Y entendimos bien, lo que lleva 10 días en horas humanas, el sistema lo hace en 4 minutos. Obviamente este análisis no lo hice yo, está tomado de un artículo de la ley escrito por su propio co-creador, así que creo que es importante tenerlo en cuenta para las futuras proyecciones y las futuras ideas que tengamos desde el ámbito laboral en el que estemos. Además, que este es un dato nuevo, está el proyecto ODOR, que lo que intenta hacer es reducir considerablemente los tiempos del servicio de justicia y de ese despacho haciendo sucesiones a intestato. Es un proyecto todavía, pero no tengo dudas de que se va a materializar y que se va a implementar de forma ordenada y correcta también. Creo que con esta ya estamos. Bueno, este sistema Prometea ya se está aplicando en dictámenes de la justicia bonaerense, se han hecho convenios también con la Superintendencia de Seguros y también con el Foro Penal, con el Ministerio Público Fiscal, siendo reconocida no solo nacional sino también internacionalmente, y también tuvo una exitosa aplicación en Colombia con un desarrollo prometedor. Pero también creo que es algo fundamental, más allá de hablar de las cosas positivas de la inteligencia artificial, no estamos ni del lado del bien ni del lado del mal, creo que hay que encontrar siempre un equilibrio, y en esto en particular tenemos muchas contradicciones, no solo los profesionales jurídicos, sino la ciudadanía en general, y me toca hablar también de esta parte que es como el lado oscuro de la inteligencia artificial. Ya todos sabemos que toda innovación tecnológica produce beneficios, pero también incorpora retos y desafíos, como también riesgos y daños. Para dar un ejemplo y por ahí hacer un paralelismo con esto, es como cuando fue la aparición de Internet, resultó vital para asegurar el derecho a la libertad de expresión, pero también se usó para traficar armas, para cometer muchos otros delitos que se desarrollan en el universo digital y que tienen impacto en la vida real, y más en estos últimos 2 años de la pandemia, como hackeos, robos a cuentas bancarias, fraudes bancarios, difusión de imágenes íntimas y muchos delitos de los que se encargan profesionales de la informática forense y abogados especializados en el tema, aunque no tengan que ver con la inteligencia artificial. Muchas veces los delincuentes utilizan estos sistemas y este desarrollo tecnológico para cometer delitos. Para no extenderme en este caso, sabemos que la ley en general regula hechos sociales, y estos últimos 2 años provocaron hechos sociales completamente inesperados. Entonces, ¿cuáles son los retos y también los desafíos de este fenómeno transversal y multidisciplinario en el derecho? Me hago esta pregunta y también se las hago a ustedes para respondernos cuando terminemos. Creo que en este punto, desde mi lugar, los desafíos generales se centran en acelerar los tiempos, en reducir las barreras
en simplificar los entornos de capacitación, como lo estamos haciendo en este caso, facilitar las interacciones, como asegurar además, que no es un detalle menor, que las tecnologías emergentes optimicen la efectividad de los derechos en general y en particular que permitan garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo que reduzca las brechas desigualitarias existentes en la sociedad moderna. Creo que es una responsabilidad que nos compete auditar para cumplir con los marcos éticos que vamos a ver a continuación, y también proteger los derechos universales consagrados, y después podremos analizar si necesitamos una legislación específica o una reforma integral de nuestra legislación de fondo. Entonces, acá tenemos un punteo. La verdad es que hice un power más de ayuda a memoria, para mí no está tan claro, hay como menciones nada más, pero creo que debemos considerar cualquier incorporación legislativa teniendo en cuenta estos marcos éticos y estos puntos centrales. Hay límites que tiene la inteligencia artificial como un sistema predictivo de información, y reproduce hoy en día sesgos humanos en la recopilación de la información. Y en este caso, para que entendamos por ahí lo que es un sesgo, vendría a ser cualquier tratamiento de un dato con una ponderación que no es la adecuada, pero que sigue un patrón, que es la realidad. Los algoritmos buscan patrones, pero en este caso el sesgo termina en un resultado injusto. Ejemplo de ello son los que conocemos, sesgos machistas, de desigualdad, de género y en general discriminatorios. Entonces, ponderar estos derechos en conflicto, que el algoritmo sea auditable por diseño y también por defecto, que esta definición expresamente está en el Reglamento General de Protección de Datos del Parlamento Europeo, para que exista transparencia desde la explicabilidad, ¿no? Y que esa transparencia también sea entendida desde la ciudadanía, con la prevalencia de que existen esos sesgos, y que hay conocimiento de su existencia para poder trabajar y eliminarlos. De todos modos, lo que sí es importante resaltar es que tenemos tratados de derechos humanos que están 100% vigentes, y si hay un algoritmo que lleva o que tiene como consecuencia un sesgo discriminatorio y por lo tanto produce un daño, tiene una consecuencia jurídica y lleva aparejada una multa o una indemnización por daños y perjuicios. Tenemos además la acción de amparo de habeas data, no estamos desamparados legislativamente. Entonces, en entornos donde la mayor parte de las actividades hoy en día se están situando en el entorno digital, adquiere un protagonismo central la tarea de proteger la dignidad y la integridad humana, ¿no? Este concepto por ahí de identidad digital es un concepto más relacional, que debe respetar, desde mi punto de vista, 3 criterios esenciales en lo referente a la privacidad, y debe hacer explícito los flujos de datos para permitir el control por parte de la persona interesada, debe respetar también el principio de minimizar los datos, tratando solo aquellos necesarios o incorporando dentro de las bases de datos solo aquellos necesarios de cada individuo que es parte de la sociedad, y además, como derecho protector, también debe imponer límites a las conexiones entre estos bancos y estas bases o registros de datos. Bueno, y con esta terminamos. Para concluir, me parece importante intentar dar claridad por ahí en este tema, que no estamos hablando de futurología, son desafíos y retos que están en el presente. Hoy somos humanos digitales en un proceso hacia una ciudadanía digital concreta, estamos siendo multitarea en todos los aspectos de nuestra vida. No les creo si me dicen que están solamente escuchando la exposición y no miran el teléfono o por ahí otra pantalla. La verdad que la pandemia nos ha llevado a hacer multitasking en todos los aspectos, y creo que el desafío principal
que quiero que quede plasmado en el día de hoy es que como juristas, como profesionales, como estudiantes, tenemos que encontrar el equilibrio, una vez más, también el entendimiento de la trazabilidad de las nuevas tecnologías o de las tecnologías disruptivas, y el control sobre el diseño de esos sistemas y de todas las herramientas. Sé que tenemos un tiempo estipulado del que estoy haciendo lo posible por cumplir, pero creo que es importante que para tutelar de forma correcta estos derechos universales, tenemos que trabajar ex ante para que el mismo diseño de las herramientas surjan del seno de estos derechos consagrados, los derechos humanos, derechos del consumidor, derechos de salud, derechos de la privacidad, la intimidad digital, a la imagen y todos los que surjan. Establecer una responsabilidad dialógica desde el nicho, desde nuestro nicho, para generar ese saber conocimiento de este fenómeno, tener este tipo de webinar, iniciaciones en la temática, es el camino para poder prevenir riesgos y consecuencias jurídicas en la correcta implementación de estas nuevas tecnologías. Así que, sin más, vuelvo a agradecer y dejo mi correo electrónico y mis redes a disposición para cualquier consulta. Gracias. Gracias a vos, Lucía. Gracias, Nicolás. Han sido muy claros, pero como decía Lucía, nunca dejamos de mirar otras pantallas, y en otras pantallas algunos discutíamos cómo nos íbamos quedando atrás a medida que los escuchábamos. Decíamos, ¿se puede volver en pantallas? ¿Podemos mirar un poco para atrás? Porque yo medio que me perdí. El tema es apasionante. Y pensaba, ¿no? Más allá de que Prometea ya tiene un tiempo y que uno ya venía siguiendo ese desarrollo, también es cierto lo que decía Henry Mejía, ¿no? El profesor de El Salvador, cuando se nos unió más temprano, que uno siente que es una especie de nueva realidad que te estalla casi en la cara. Lo de la cuestión de la pandemia ha producido, me parece a mí, una especie de explosión de intereses necesarios para que todos, como dicen los chicos, nos pongamos las pilas con este tema. Dejo abierta la posibilidad para que los que nos están acompañando nos hagan alguna consulta. El profesor Alfredo Delgadillo de la Universidad de Nayarit les envía su saludo a Lucía y a Nicolás. Tuvo que entrar a dar clases, así que se retiró. Dejo abierto a la posibilidad de que alguno haga alguna consulta o quiera decir algo. Sí, José, si quieren levantar la mano, todo bien, pero tomen directamente la palabra. José Herbes, sí. Hola, ¿qué Buenas, tal? Un ¿cómo gusto. va? ¿Qué tal? Bien, no, primero quería felicitar a los expositores, fueron muy buenos, muy claros y son temas que la verdad están muy interesantes y hoy en día están en auge. Yo quería preguntar si a Lucía, sobre todo que está ahí con un proyecto en la Cámara, por lo que dijo, si hay por ahí algún proyecto para mejorar el tema de lo que sería GEDEVA. Yo trabajo actualmente en lo que es el ámbito público también, en el Ministerio de Salud, y veo que hay bastantes deficiencias o temas que todo esto de la inteligencia artificial ayudaría muchísimo, porque se atrasan un montón de plazos, que obviamente la inteligencia artificial en esto ayudaría un montón. Yo no sé si hay un proyecto o hay algo que esté ahí en miras, aunque sea, para mejorar este sistema. Hola, José, ¿cómo estás? Mira, nosotros acá dentro de la Cámara lo hacemos mediante una contratación administrativa interna, por la cual estamos desarrollando la digitalización de todo el archivo histórico de la Cámara de Diputados, no solo la parte administrativa y de recursos humanos, sino también todo lo que tiene que ver con la legislación, y creo que eso se refiere, o sea, tiene que hacerlo cada uno desde su área, presentarlo y establecerlo internamente. Si eso responde a tu pregunta, nosotros lo hicimos, pero es completamente interno, basándonos en este decreto que mencioné hace un ratito. Claro, yo porque no sabía cómo era el procedimiento por ahí,
para hacer un requerimiento de ese tipo o un proyecto para cambiarlo. También sé que lleva tiempo, obviamente, y Geneva es relativamente nuevo, si bien ayudó un montón de cosas, yo creo que si por ahí empieza ahí en la Cámara, esas cosas después también se van copiando y el resto de los entes administrativos lo van a estar utilizando también. Sí, es claramente que, o sea, se ve que claramente esto ayuda y agiliza un montón. Sí, Ahí, Marcela. no, Guille, quería comentar algo sobre justo la pregunta de José y lo que estaba hablando con Lucía. Para que... No, es importante para mí que se entienda o que los modelos de inteligencia artificial, digo, los algoritmos en sí, están creados desde hace tiempo, se van creando nuevos, y que son relativamente fáciles de aplicar. Creo que la clave, y esto que viene diciendo Lucía, ¿no? La clave es el trabajo de digitalización, estructuración y etiquetado de los datos. Eso es lo más difícil. Entonces, tu pregunta es buenísima, José, por esto. Hoy creo que estamos todos, cualquier organismo está en condiciones para decir, ok, veamos cómo aplicar esto. El problema es que ni bien digan eso, el primer problema con el que se van a encontrar es los datos. ¿Dónde están los datos? ¿En qué soporte están los datos? Los datos están en fotos, los datos están en PDF, los datos están en soporte papel, los datos están en un expediente cosido, o los datos ya están en un Word que yo puedo extraer fácilmente. Ese es el primer problema a considerar. El segundo tema es si están estructurados o no. Van a escuchar un montón de veces hablar de los datos estructurados y no. El dato estructurado es el dato que está en una tabla. El dato que no está estructurado es todo lo demás. Entonces, una vez que tengo todos los datos digitalizados, después hay que estructurarlos en tablas, ponerle etiquetas, ver qué características me funcionan. Todo el trabajo de ciencia de datos, si se quiere, el 80-85% es esto. Estructurar datos, limpiar datos, conseguir los datos, clasificar los datos. Entonces, y después el otro tema es que las bases de datos no todos los organismos las comparten porque probablemente AFIP y el Banco Central no comparten datos y así innumerable cantidad de organismos. Con esto, digo, como conclusión, me parece que lo importante es esto que están haciendo en el Congreso, ¿no? Empezar con los datos. Vamos a digitalizar y después vamos a estructurar. Y cuando lleguemos a todo eso, a tomar conciencia de eso, nos lleva al punto de estar listos para aplicarle luego los modelos de inteligencia artificial y entrenarlos, que eso es otra historia. Pero es la parte menos complicada, me parece. Eso quería agregar. Sí, Marcela. Hola, ¿qué tal? Hola, Sí, Marcela. bueno, gracias por la exposición. Para mí particularmente es un tema súper novedoso y hago una consulta a cualquiera de los dos expositores, a la doctora Tenaglia o al doctor Bonina, relativa con esto. En un mundo, digamos, súper digitalizado y que cada vez va más a la utilización de los medios electrónicos en favor de la celeridad, de la mejoría del servicio de justicia y demás, ¿cómo se compatibilizaría ello con la inteligencia artificial, con la necesidad cada vez más grande que hay de la inmediación del juez frente a los litigantes y de la oralidad que por lo menos en el fuero civil de la provincia de Buenos Aires es tan bienvenida, ¿no? Es decir, es como que uno escucha esto y está espectacular porque para un montón de procesos, como nombraba Lucía, como por ejemplo el sucesorio, que son procesos voluntarios, creo que ahí quizás no había tantos problemas con los sesgos o los algoritmos. Pero ¿qué pasa en los procesos contradictorios? Por un lado, bueno, entiendo que ahí sería el conflicto con los algoritmos, y qué pasa con la necesidad de inmediación y la posibilidad de deshumanizar de alguna manera la resolución de ciertos conflictos, ¿no? Eso es como el único elemento que yo vería como, entre comillas, negativo de este avance tan importante para la celeridad de tantos procesos
y de horas hombre frente a la computadora y en las dependencias judiciales. Si me das un minutito, voy a despedir a Lucía, que tiene que entrar a la sesión, y Nicolás, me parece que vas a quedar para responder. Gracias, Lucía. Gracias por estar. Perdón, Nico, es excelente la pregunta, me encanta la pregunta. Por ahí, bueno, para cerrar, creo que tenemos que pensar que tanto los humanos tienen una segunda oportunidad, y hay una resolución del 2019 del Parlamento Europeo que dice: tenemos que pensar cómo desarrollamos la reglamentación de una segunda oportunidad para la inteligencia artificial. Y ahora sí le doy la despedida a todos. Muchísimas gracias, pero a las 6 tenía que estar en otra reunión, así que muchísimas gracias y nos vemos en los próximos. Gracias a vos, Lucía. Bueno, Marcela, a ver, también tu pregunta es súper interesante. Creo que de tu consulta hay dos temas, ¿no? Para destacar. Primero, que la inteligencia artificial, hay varias teorías, ¿no? Que dicen nos van a reemplazar totalmente, van a reemplazar algunas tareas, nos va a potenciar nuestro trabajo. Yo creo que va a reemplazar tareas, definitivamente, y a la vez nos va a ayudar a potenciar otras. El tema es cómo adaptarnos a eso. La inteligencia artificial y estos tipos de tecnologías nos permiten centrarnos y focalizarnos en las tareas más humanas, y cuando hablo también de las tareas más humanas es en las tareas más creativas, que son las más divertidas, en todas aquellas que nosotros podemos agregar valor, y en ese agregar valor está el uno a uno, esa intermediación, esa oralidad, la empatía. Las máquinas no tienen eso. No tienen creatividad, no tienen empatía, no tienen... Eso es muy difícil que puedan reproducirlo e imitarlo, ¿sí? Ahora, todo lo que son tareas repetitivas, todo lo que son tareas escalables, todo lo que son data entry, entrada de datos, bueno, todo eso, sí, probablemente todo eso lo haga una máquina. Y sin ir más lejos, hace 20 años atrás, cuando se querían filmar escenas desde el cielo, iba un helicóptero, así que necesitábamos un helicóptero, el conductor del helicóptero y alguien con una filmadora, o sea, que filmara las escenas. O sea, 3 recursos, si se quiere. 2 personas y un helicóptero. Hoy todo eso se reemplaza con un dron. Entonces, ¿esa tarea se reemplazó? Sí, se reemplazó. Ahora, esas 2 personas, si se adaptaron y aprendieron a manejar drones, hoy tienen trabajo y están haciendo otro tipo de trabajo. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Las máquinas nos van a reemplazar o no? Y ciertas tareas sí. Digo, evidentemente, este proyecto ODOR que está aplicando inteligencia artificial para el primer despacho de la Asociación Sapiente Stato, si se puede luego escalar y aplicar al resto de los autos de ese juicio sucesorio, bueno, probablemente esas personas y esas horas hombre que se usaban para los despachos van a terminar siendo reemplazados por un sistema que emite la resolución en 4 minutos. ¿Sí? Ahora, podemos tener esas personas, van a ser necesarias para entrenar los sistemas, van a ser necesarias para establecer las hojas de ruta, los playbooks, los protocolos, y para ir chequeándolos, y también para hacer el trabajo más empático de estar al lado del justiciable. Entonces, es algo que, digo, tampoco nadie lo sabe con exactitud. Están los que
están súper a favor de estos sistemas y dice que nunca va a pasar nada malo, y obviamente hay gente, investigadores y gente que trabaja con inteligencia artificial que pone algunas banderas o señales de alerta diciendo, miren que esto puede llegar a convertirse en un peligro. De hecho, el último que dijo que la inteligencia artificial podía llegar a ser el fin de la humanidad fue Stephen Hawking, el físico, uno de los tipos más inteligentes. Entonces, el debate está abierto. Por lo menos lo que sí creo que va a suceder, y que es, siempre trato de decirlo con transparencia y claridad, es que se van a reemplazar tareas. O sea, ni que ni nos vamos a extinguir como raza humana, ni que el hiperoptimismo de que no va a pasar nada. Sí, hay tareas que se van a modificar, hay informes, reportes, estudios de eso. Y yo siempre digo, esto de la tecnología es como la lluvia de granizo, ¿no? Uno estaba en el auto, con el auto en la calle, y empieza a llover y a caer granizo. Y uno puede, negación total y decir no pasa nada, o puede salir a buscar algún techo para meter el auto y salvarlo y cubrirlo. Bueno, pero la lluvia de granizos pasa igual, cae el granizo. Y con la tecnología es lo mismo, la tecnología ya está. Podemos negar y decir que no pasa nada, o podemos agarrar y decir, ok, algo está pasando, ¿cómo me adapto? Y lo más importante es eso, cómo nos adaptamos. Si nos vamos adaptando, entonces la transición va a ser agradable y no tan fuerte. Porque mucho del trabajo que hacemos los abogados, efectivamente, es automatizable con sistemas de inteligencia artificial. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, intervención, sugerencia, queja. Bueno, Nicolás, nada, agradecido por este tiempo. Sé que vuelvo a repetir porque me parece importante que estás en la oficina, que estás trabajando. Así que estos tiempos son bienvenidos, tanto por todos los que estamos presentes como por los que los van a disfrutar a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Para el Instituto de Derecho Administrativo, hoy uno se queda pensando si hablamos de derecho administrativo, y yo diría que sí, y hablamos de derecho. Así que es un tema que ha transversalizado todas las cuestiones, me parece, vinculadas al menos a lo legal y al derecho en sí mismo, ¿no? Y queda pendiente también de desarrollo, aunque yo creo que se va a ir desarrollando, como bien dijiste recién, con el día a día, la cuestión filosófica, ¿no? que esto plantea, porque no es solamente una cuestión de tecnología, me parece. Algo habías dicho, creo, al principio con respecto a esto, así que no te quiero robar ni tiempo ni ideas. Te agradezco mucho que estés acá, agradezco a todos los presentes, y bueno, ya saben que nosotros todas estas charlas las cargamos en el canal de YouTube, así que luego las pueden mirar de nuevo. Bueno, Guille, no, por favor, gracias a vos, gracias a todos por estar, gracias al Instituto de Derecho Administrativo y a la Asociación de Magistrados. La verdad que un placer. Y creo que es un tema que, si bien algunas cosas se ponen demasiado técnicas a veces, es lo que nos toca. El futuro del trabajo, hoy lo que se habla es esto, ¿no? Antes uno agarraba, se recibía de abogado, contador, ingeniero, hacía una especialización, hacía un máster, hacía un doctorado, lo que fuera, y después se actualizaba y listo. Y con eso tenía toda su vida laboral o profesional. Y hoy en día lo que se habla es que quizás se va a requerir menos especialización y se va a requerir más perfiles generalistas, en donde, como una T, un perfil en T, haya en la barra vertical más el conocimiento de la disciplina de uno, y en la barra vertical, en la barra horizontal, el conocimiento
que me permite conectar con otras áreas. Y ahí es donde entra finanzas, administración, empatía, diseño, para los abogados lo que es diseño legal o legal design, y también cómo manejar equipos y tecnología. Y vamos de acá a 10, 15 años, la mayoría de los problemas que tengamos van a estar o en base a alguna cuestión tecnológica o van a ser cuestiones tecnológicas, porque las empresas van a ser todas cuestiones tecnológicas, van a ser tecnológicas. Entonces, creo que si bien algunas cosas se ponen técnicas, el futuro de nuestra profesión, como el futuro de todas las profesiones, nos va a requerir que además de nuestra especialidad, nos vayamos incorporando nuevos conocimientos que no hagan específicamente al derecho. Entonces, la tecnología está dentro de esos conocimientos, porque las tecnologías hoy cambian todos los días. Y nada, son parte de nuestra vida. Así que, digo, y estamos a pocos años de que los actos administrativos sean automáticos y después veremos las consecuencias de que, no sé, un impuesto lo ponga un sistema y no una persona, y si hay voluntad administrativa o no, y que las sentencias también salgan con inteligencia artificial. Entonces, de acá a un tiempo, esto va a ser algo que vamos a estar viéndolo muy, muy, muy de cerca. Así que bueno, gracias nuevamente, y nada, tienen mis redes sociales, para lo que sea, siempre estoy a disposición. Gracias, Nicolás, gracias a todos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego, saludos. Chao.